Bueno, gente, vamos a ver a Agustín Laje dándole clases a todos los periodistas zurdos de El Cronista. Vamos a verlo porque estuvo muy bueno el debate y sobre todo la posición de Agustín Laje. Vamos a verlo. ¿Qué Argentina ves? Porque mi preocupación es que esto no incluya al conjunto de los argentinos. Que vamos a un modelo donde un sector muy grande de la sociedad queda fuera, queda al margen de esto. ¿Qué te parece con eso? ¿Y qué ves vos que está pensando Milei, que lo tenés tan cerca? ¿Cómo ves esto que empieza? Nuestra óptica es exactamente la contraria, que uno excluye cuando eleva la carga del Estado sobre los hombros de individuos que en realidad no estarían dispuestos, si fuesen libres, a consumir determinados bienes y servicios y que terminan siendo obligados por la autoridad política a tomar decisiones que, si no mediara esa fuerza, no las tomarían. El kirchnerismo, por supuesto, no puede hablar de inflación, de economía, teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos años. No tanto ya, pero sí agarran y te levantan muchas banderas sociales. Y te dicen esta frase de la derecha te saca derechos y nosotros te dimos derechos. Y está, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto legal, la educación sexual en los colegios. Todas esas banderas que tiene el kirchnerismo, que tiene para traerlas, porque son leyes que se aprobaron y se promovieron en esos gobiernos. Bueno, el aborto con Macri, pero digo, la idea de los libertarios es ir por esas banderas, bajarlas en Argentina. Mira, yo no soy ni siquiera afiliado de la Libertad Avanza, es decir, no tengo ningún grado de poder de decisión interno, con lo cual no te puedo hablar en nombre de los libertarios, te puedo hablar en mi propio nombre. Pero Milei te escucha. Yo digamos. tengo amistad con Milei desde mucho tiempo antes de que se metiera en política. Hemos dado conferencias juntos, es decir, hemos compartido una misma causa y mismas tribunas también. Mi expectativa es que en algún momento lo que llamamos agenda woke, que terminó siendo no solamente un cáncer cultural, sino también políticas públicas en Argentina, se pueda contrarrestar. Mirá, por ejemplo, anoche. Donald Trump en Estados Unidos dio su discurso en el Estado de la Unión, que es este acontecimiento que se hace anualmente, en donde el presidente pasa revista sobre el Estado de los Estados Unidos. Y se detuvo un momento importante del discurso, que duró más o menos 1 hora 40, en hablar sobre las políticas DEI. DEI es diversidad, equidad e inclusión. Es una sigla en inglés, ¿no? Que es lo que acá llamamos también la agenda woke o la agenda progre. Y Donald Trump dice, bajo mi administración hemos derrotado la agenda woke y la hemos sacado del Estado y, por ejemplo, llevó a un pobre chiquito que el juez había determinado que en realidad no era un nene sino una nena y le habían arruinado la vida, básicamente. Dice, Trump nunca más va a volver a pasar esto en Estados Unidos. Bueno, ojalá que en Argentina el poder político de la Libertad Avanza algún día sea tal como para poder desandar no solamente, digamos así, el esquema económico kirchnerista, sino también el esquema cultural de un kirchnerismo que también tuvo una mutación. Cuidado, el kirchnerismo fue un populismo socialista durante sus primeros años y después tuvo un viraje hacia políticas culturales progres que no necesariamente estaban al inicio. Está bien, lo del matrimonio gay es del año 2010, pero por ejemplo, Cristina Kirchner nunca fue pañuelo verde hasta la segunda vez que se trató el tema. O, por ejemplo, toda esta cuestión de seducir a las minorías, y cuanto más minúscula la minoría todavía mejor, no se condecía con la estructura nacional y popular del relato kirchnerista hasta el año 2015. Entonces, el kirchnerismo se vuelve woke, especialmente en la época de Alberto Fernández, que se disfraza con los pañuelos verdes, que intenta hablar en lenguaje inclusivo, que trae los temas de género, además por su hijo andaba en toda esa movida, pero el kirchnerismo tuvo como que 2 fases. Bueno, esas 2 fases, ojalá que la Libertad Avanza las pueda desandar. En ese sentido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La cuestión del aborto, por ejemplo, el presidente se ha pronunciado públicamente a favor de las 2 vidas. ¿Crees que el gobierno va a poner en discusión el tema del aborto otra vez en el corto o mediano plazo? Mirá, a mí me encantaría que con un Congreso favorable se encuentre pronto la oportunidad política para poder hacerlo. Lo que viene en materia legislativa refiere a las promesas de campaña de Javier Milei, que han tenido que ver fundamentalmente con temas de seguridad y temas de economía. Por eso estamos viendo lo de la edad de imputabilidad, por ejemplo, la reforma laboral, ojalá que venga pronto una reforma tributaria, quizás en algún momento una reforma previsional. A mí me gustaría
efectivamente que en algún momento se pueda quitar esa ley. Sé además, por ejemplo, que Martín Menem también es una persona provida. Sé además que cuando se discutió el aborto, cuando verdaderamente se discutió el aborto en Argentina, que fue en el 18, el sector celeste ganó, el sector verde perdió, y cuando pasó la ley del aborto estábamos en una pandemia donde ya no se podían hacer ni siquiera manifestaciones y donde el Congreso no abrió sus puertas a toda una serie de ponentes académicos, médicos, científicos, filósofos, etcétera, gente de la sociedad civil en general, a que fuese a debatir. En el 2018 eso sí ocurrió, ganó el espacio celeste. En el 2020 o 21, ya no recuerdo, eso no se pudo hacer por la pandemia y la ley pasó, digamos, como un traguito de agua. Igual eso no podría dividir al electorado de Milei. Por ahí pienso, ¿no? Deben haber muchos libertarios que están a favor del aborto. O al menos que sí que sea legal. ¿Eso no crees que puede llegar a haber alguna división? ¿Le conviene a Milei? No creo que Milei haga las cosas porque le convenga. Si él hiciera las cosas porque le conviene, en realidad no tendría que haber hecho prácticamente nada de lo que ha hecho hasta ahora, porque todo supuestamente no se podía hacer y todo supuestamente conllevaba un riesgo político astronómico, político, claro, sí. Un costo o por lo menos un riesgo. ¿Cuál no se había dado libertad de acción en ese momento de los partidos políticos? ¿No le dieron libertad de acción a los diputados y senadores? Hagan lo que crean que sea conveniente. Como que mismo me parece que los partidos políticos no se querían atar a una de las dos ideas justamente por el costo político que podía generar. Sí, lo que pasó en ese momento fue que Marcos Peña necesitaba alguna causa que pusiera al pueblo a debatir para ocultar las desgracias del sistema económico del macrismo. Y entonces la maravillosa idea fue ponernos durante meses a debatir eso. Eso fue una instrumentación política de una causa social. Ahora, si Milei está pensando si su electorado, si le conviene, si su imagen va a subir 1 punto, 2 puntos o va a caer 2 o 3 puntos, yo que lo conozco hace por lo menos una década, te puedo asegurar que no es esa la forma en que piensa Milei. Bueno, yo recuerdo que debatiste, me acuerdo, con en su momento, hace años atrás, con referentes de libertarios que eran pro-choice, como le dicen, ¿no? ¿Hay lugar para los pro-choice en la libertad avanza de Milei? Mira, la pregunta es filosófica. Sí. Es el libertarismo como filosofía. ¿Se puede articular legítimamente con la causa del aborto? Yo creo que no, y mi fundamentación es la siguiente. El libertarismo, ante todo, es una filosofía ética que, por sus principios axiológicos, se transforma después en una filosofía política. ¿Qué significa esto? Que el principio fundamental del libertarismo es ético. Es el siguiente: nadie tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza contra una persona inocente, contra otro ser humano inocente. La fuerza, por lo tanto, se reserva a una reacción defensiva. Yo solamente puedo usar la fuerza contra vos en la medida en que vos previamente me hayas atacado o amenazado con atacarme. Caso contrario, yo tengo proscrito el uso de la fuerza para relacionarme con vos. ¿Por qué motivo ese es el axioma ético del libertarismo? Porque la libertad es definida por los libertarios como una circunstancia en la cual se puede llevar adelante un proyecto de vida eximido de la coerción arbitraria de los demás. Por lo tanto, el núcleo es la coerción, es la fuerza, es la violencia. Hay que prescribir la violencia de la relación entre los hombres. Esa es la idea básica. ¿Qué es el aborto? El aborto es quitarle la vida a un ser humano en estado de gestación. Eso que está en el vientre materno, digo, no es un perro, no es un caballo, no es un pez, no es una nada, es un ser humano que en ese momento se está desarrollando ya como ser humano porque lo es desde el primer instante en que se produce el efecto de la singamia. Esto ya está conocido por la ciencia. Genéticamente ya sabemos que desde el momento de la fusión de los núcleos de los gametos tenemos un individuo genómicamente autónomo respecto de mamá y de papá, cuya carga genética es inconfundiblemente humana. Entonces, cuando hacemos un aborto estamos ejerciendo la fuerza arbitraria, una violencia arbitraria que encima produce una muerte, la muerte de un ser humano en gestación. ¿Es un ser humano? Sí lo es. ¿Qué genera el aborto? La muerte de ese ser humano. Por lo tanto, a mi juicio, el libertarismo no podría estar a favor del aborto. Ahora, ¿hay libertarios a favor del aborto? Sí, ellos tendrán otros argumentos. Para ellos, por ejemplo, la autonomía de la decisión de la mujer en la medida en que ya ha nacido
tiene preeminencia por sobre la autonomía de un ser humano que todavía no ha nacido. Sí. Pero ontológicamente no hay ninguna diferencia en la calidad de ese ser, sino en el estadio del desarrollo. Por lo tanto, a mi juicio, ese argumento no es válido. Pero bueno, son argumentos. ¿Cuán libertario crees que está pudiendo ser Milei respecto de lo que le gustaría ser? Viste que cuando uno gobierna tiene mucho grado de libertad. Sí. Una pregunta, te estoy preguntando, ¿cuánto grado de libertad tiene hoy Milei para ser lo suficientemente libertario que le gustaría ser? Mirá, te voy a contestar volviendo un poco al tema de lo del pasado, de lo de ir tanto al pasado. Yo creo que el gobierno de Javier Milei está empezando a adquirir velocidad ahora. Con el Congreso. Con el nuevo Congreso. Exactamente. Entonces, bueno, ya pasaron 2 años y ustedes todavía siguen mirando el 2022, el 2023. Bueno, sí, pasaron 2 años, pero la realidad es que en la medida en que la Libertad Avanza era un partido o casi un no partido, cuando ganó las elecciones, que dependía única y exclusivamente de la imagen Milei y que asumió con un Congreso totalmente en contra, es muy difícil decir que el proyecto libertario se hizo carne en la Argentina en esos 2 primeros años. Ahora está tomando otro ritmo, otra velocidad, y en lo que a mí respecta hay una sensación de que esto está empezando ahora a tomar una fuerza mayúscula. Entonces, ahora, ¿esto es todo lo que Milei quiere? No, en realidad hay mucho más. Yo te diría que recién empieza, pero Milei conoce el concepto de restricciones políticas. La idea de que, bueno, una cosa es lo que uno escribe en el papel y en un libro, otra cosa es la realpolitik que te permite o no te permite hacer cosas. Llevo un poquitito a meternos con la economía, ¿no? Y en esto que decís de esta etapa que recién empieza, Milei, digo, no solo desde el análisis de los datos, de lo que observás y desde lo que vos conocés a Javier. Recién describíamos algo que está ocurriendo hoy, que es que los indicadores de actividad económica marcan niveles altos, es un promedio, que cuando te metes con los sectores, los más perjudicados, comercio, construcción, industria, etcétera, son los que generan más empleo en Argentina, que estamos rumbo a un proceso de primarización de la economía, claro, en los datos, del cual yo creo que el propio Milei y su funcionario no reniega, ¿no? Que al contrario, que ve en ese modelo. Ahora, lo que te pregunto es, en ese modelo de apertura importadora indiscriminada porque los empresarios protegidos eran unos chorros que ponían sobre márgenes y entonces si quiebran está bien que quiebren, y en este contexto de me abro al mundo frente a importaciones con las cuales no puedo competir, no me importa proteger a mi industria, uso los salarios de ancla para alcanzar estos indicadores de caída de inflación o de resultados fiscales y estas cosas que marcaban. ¿Qué Argentina ves? Porque mi preocupación es que esto no incluya al conjunto de los argentinos, que vamos a un modelo donde un sector muy grande de la sociedad queda fuera, queda al margen de esto. ¿Qué te parece con eso? ¿Qué ves vos que está pensando Milei, que lo tenés tan cerca? ¿Cómo ves esto que empieza? Yo creo que nuestra óptica es exactamente la contraria, que uno excluye cuando eleva la carga del Estado sobre los hombros de individuos que en realidad no estarían dispuestos, si fuesen libres, a consumir determinados bienes y servicios y que terminan siendo obligados por la autoridad política a tomar decisiones que, si no mediara esa fuerza, no las tomarían. Por ejemplo, vos me decís, bueno, hay industrias que se les va a retirar la protección. Y la protección en realidad como concepto es incluso hasta eufemístico. Es decir, cuando hablamos de protección estamos hablando en realidad de un conjunto de burócratas que toman decisiones para que esa industria no tenga que competir realmente o para que viva de ingresos de personas que ni siquiera consumen ni sus bienes ni sus servicios. El caso FATEC creo que fue uno de los más sonados de estos días. La idea de cómo puede ser que quiebre una empresa argentina. Bueno, si la empresa argentina no tiene capacidad para competir frente a otras empresas internacionales y además nos han vendido sus productos por la protección, entre comillas, que le daban sus socios los políticos, eso no era una forma de incluir a los argentinos, al contrario, eso era una forma de excluir a los argentinos de las decisiones económicas. Está bien, pero ¿qué haces? A ver, pará, te llevo una sola cosa. Recién citabas a Trump, que además tienen un vínculo muy fuerte, incluso personal, Milei, y el discurso del Estado de la Unión y esto. Bueno, Trump es muy proteccionista. Sí, lo sé, claro. ¿Y cómo ven esto? Bueno, Trump es proteccionista en realidad más por razones geopolíticas que por razones políticas internas. Él tiene Estados Unidos más que él. Estados Unidos tiene un desafío en clave de su propia hegemonía en el globo, que es China.
y frente a los dispositivos, digamos, chinos, donde han sido incluso China sancionado muchas veces por la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, donde sabemos que hay mano de obra esclava, sabemos que el dumping es una realidad muy, muy habitual, etc. Bueno, Trump protege su industria. Ahora, esto no significa que Trump sea un libertario como Milei. O sea, Trump es un proteccionista. Sí, yo no creo que lo haga por otras razones, más que sobre todo por razones geopolíticas. Pero además de esto, él no es filosóficamente un libertario. El único presidente libertario en el mundo que ha llegado hasta ahora es Javier Milei. Y el libertarismo de Javier Milei además es un libertarismo de derecha, y ahí es donde se da la mano con Trump. Hay, digamos, una gran coalición en este momento en Occidente que a mí me gusta llamarla nueva derecha, hay distintos términos para esto, dentro de las cuales hay presidentes o políticos más proteccionistas, más libertarios, otros que se fijan en temas más culturales, más valóricos, como el que mencionábamos recién, pero en general podríamos todos englobarlos en la extensa familia de la nueva derecha. Ahí está Milei, ahí está Trump, ahí está Orbán. Los temas, por ejemplo, en Europa en este momento son la inmigración para ese tipo de derecha, y todos ellos se llevan muy bien con Javier Milei y no necesariamente son libertarios en un sentido estricto. Agustín, perdón. No, quería preguntarte en línea con esto que estabas diciendo de están los libertarios. También hay un sector que lo apoya a Milei, que es un poco el sector que defiende las dos vidas, que también va en la batalla cultural con respecto de los 70s, que bueno, vos fuiste un vocero, oficiaste de vocero de ese tema para ¿De los el gobierno. Perdón? De los 70s. Ah, de los 70, sí. Y de hecho te iba a preguntar después ¿en qué queda esa idea del gobierno de hacer que sean imprescriptibles los delitos cometidos por la guerrilla, que recuerdo que fue un tema, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con los que votaron a Milei también, que son más conservadores y que ven hoy un distanciamiento de esta agenda quizás por las cuestiones urgentes del país y también la pelea con Villarruel, ¿no? ¿Se puede llevar Villarruel a otro sector con gobernadores, por ejemplo? Se habla del peronismo federal. ¿Hay otro sector más conservador que pueda sacarle quizás algún voto a Milei en este sentido? Mira, dos cosas. En primer lugar, ¿con quién se reunió Victoria Villarruel hace poquitos días? Quintela. Con Quintela, con Insfran. Con Insfran, con Quintela, y dice que va a seguir haciendo estas... O sea, en pocos días la vamos a ver con Kicillof, seguramente. No, yo creo que... ¿Qué quiere decir eso para vos? Y que está jugando políticamente muy mal. O sea, si ella piensa que va a poder seducir al votante conservador juntándose con esa gente, me parece que no va por ahí. Por otro lado... Mira, en diciembre del año pasado, 2025, hice un tweet. Me tomó 3 tweets enteros. Digo, yo pago Twitter para que no me dé límite de caracteres. Viste que si lo pagas te dan, bueno, no sé cuántos te dan, 4.000, no sé cuántos te dan. Bueno, hice 3 enteros, o sea, me quedó varias páginas de Word solamente listando todos los puntos que había avanzado este gobierno con temas de batalla cultural. Entonces, que no se haya derogado el aborto es un punto de llegada en todo caso, pero en el medio tenés un montón de otras cosas. O por ejemplo, no sé, sacar la ley de identidad de género, por decirte algo. Bueno, en el transcurso tenés un montón de otras cosas. Por ejemplo, haber quitado la estupidez del lenguaje inclusivo del aparato estatal. Por ejemplo, haber defendido las dos vidas en el contexto de los organismos internacionales. Por ejemplo, haberse opuesto a que en el nombre del feminismo en los organismos internacionales, en el marco de OEA, se avanzaran con políticas de censura en redes sociales. Por ejemplo, haber prohibido las terapias hormonales en menores de edad. Por ejemplo, avanzar contra los contenidos escolares basados en ideología de género y todos estos manuales de ESI que supuestamente incluían en la diversidad y que en realidad era puro adoctrinamiento. Bueno, en fin, era un listado interminable de un montón de cosas que se hicieron a nivel simbólico, a nivel cultural, a nivel de la restitución de ciertos símbolos y valores patrios. Por ejemplo, una cosa que parece tonta, en Navidad se puso en la Casa Rosada una imagen de María, José, el niño Jesús, es decir, algo que a un conservador le gustaría mucho ver, mucho más que, por ejemplo, no sé, un show de, ¿cómo se llamaban estos que cantaban sobre la felatio de los piqueteros? Sí. Me acuerdo.
Es sudor marica. Entonces, en vez de sudor marica, tenemos a un hermoso pesebre. Sí, pero en la Casa Rosada. Dejar a la gente que elija qué escuchar, qué religión tener. Sí, pero justamente, como hay que dejar que la gente elija, no hay que pagarle a sudor marica con los impuestos de la gente. Que sudor marica de su show en cualquier espacio privado. El Estado Nacional tiene que bajar línea de la religión, por ejemplo. Bueno, me parece que ahí esto del liberalismo en lo económico, pero muy conservador en lo moral. Sí, pero en la Constitución argentina se menciona que nuestro pueblo es católico, pero también hay libertad de religión. Entonces, si también queremos sacar eso, hay que reformar la Constitución. Es decir, tenemos un problema. Es que yo también creo en la libertad religiosa, desde luego. Desde luego que en la Argentina, afortunadamente, gracias a Dios, cualquiera puede adscribir a cualquier tipo de fe en la medida en que no sea un fundamentalismo que termine en terrorismo, estilo islámico ni nada por el estilo. Ese es el límite. Pero hay libertad religiosa. Ahora, lo que yo te digo es a nivel de las representaciones. En Casa Rosada, un pesebre, bueno, versus, ya te digo, como para tomar un ejemplo, sudor marica. Hay una gran diferencia, hay un estilo conservador también, si querés, saco lo de la religión. La cuestión de los símbolos patrios, los granaderos, las reivindicaciones a patriotas que estaban olvidados, incluso mancillados, por ejemplo, un Alberdi. Vos sabés que en este sentido el PRO y la Libertad Avanza son muy distintos. Fíjate vos, por ejemplo, qué hizo Macri con los billetes. Le puso animales. Es decir, dijo, no vamos a dar esta pelea. El kirchnerismo te ponía Evita y demás. No, nosotros te vamos a poner al hornero. Bueno, Milei dice, no, pongamos Alberdi. Vamos a restituir ciertas imágenes. Entonces, bueno, la batalla cultural, en síntesis, se está dando. Si alguien quiere buscar ese posteo mío en X, es gigante. Me tomé todo un día buscando todo lo que se había dicho y hecho en esa materia. Los discursos de Davos, sin más lejos, que algunos molestaron. Los discursos en la ONU, Agenda 2030, se salió la Argentina de Agenda 2030. No entramos en Agenda 2045. Es decir, tenemos para levantar la imagen de Milei con eso mucho, y en cambio la de Villarruel, juntándose con Insfrán o con Quintela, no creo que tenga mucho futuro político. Ahora, mirando, por ejemplo, lo que puede llegar a dejar Milei hacia adelante, ¿no? Uno dice, imagínate que el día de mañana venga un gobernante que quiera otra vez pisar el equilibrio fiscal. Digo, ¿vos crees que eso podría ser tolerado en un futuro en Argentina? ¿Otra vez? Sí, Milei todavía gobierna, pero ¿qué herencia podía dejar Milei en ese sentido? Mirá, yo creo que el proyecto de La Libertad Avanza es un proyecto que solo se puede consolidar verdaderamente si se gana en el 27. Es decir, lo que pasa en el 27 va a ser crucial porque, como te digo, a mi juicio, recién ahora estamos empezando a ver cierta velocidad. Bueno, todo lo que se hizo con ley bases y demás antes es muy importante, sin lugar a dudas, pero estábamos atados de manos en el Congreso y no es algo menor. Ahí te tomo lo que tendría que estar diciendo Agustín, que es, pero escuchame, el consumo está me pongo de kirchnerista, ¿ok? Me pongo kirchnerista. Dale. Che, Agustín, o sea, vos defendés mucho a los libertarios, pero escuchame, el consumo no levanta. Mucho que la actividad vos acabas de mostrar un dato que me acabo de poner como cuca. Entonces, pues sí, pero escúchame, el consumo no levanta. Mucho de las inversiones, los RIGI, pero no vino ningún dólar. Milei viaja todo el tiempo, dice que promete inversiones, pero no viene nada. Los salarios no crecen. Es cierto que hay menos pobres, pero bueno, depende de cómo mires el INDEC. Bueno, ¿qué opinas? El ejercicio. Está bien. Cuca ser analítico, de periodista también, mirar todos los datos. Me puse de cuca. Mirá, si querés respondo yo. Yo tenía 20 años de un modelo estatista. Es muy difícil desarmarlo en 2 años, en los cuales además no tuviste el Congreso a tu favor. Aún así, hay cosas para mostrar que son muy importantes y que la gente las ha de sentir si ha votado como votó en octubre del 25. Cosas obvias que usted seguramente ya las ha mencionado muchas veces, pero inflación del 211 al 31. Cuando además, acordate las expectativas, porque también esto es una cuestión de expectativas. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas que Milei verdaderamente te bajara la inflación de esa manera, del 211 al 31? La realidad es que no, la gente
digamos, apostó por algo un poco de manera ciega porque era un outsider, porque era lo absolutamente nuevo. Sigo en modo Cuca, pero escúchame. Sí. De 1.5 a 2.9. Bueno, vos sabés que está súper bueno que lo digas. Sí, pero tuviste la caída de demanda de pesos más alevosa de la historia en septiembre, octubre del año pasado. ¿Qué fue? El 50% de M2. 52% de M2. Sí. ¿Cómo y el dólar no voló. ¿Cómo querés que no te genere inflación? Claro. No, ¿y por qué no voló el dólar? Claro. Porque vino Bessel exacto. a ponerla. Sí. Frente al riesgo de que volviera el kirchnerismo y que volara todo por los aires, Estados Unidos con Donald Trump, al cual recordemos que la prensa vernácula se mataba de la risa porque decía que Milei era un ridículo por pensar que Donald Trump era su amigo y que Donald Trump sabía siquiera dónde estaba la Argentina. Bueno, tomaron una decisión estratégica porque Donald Trump en este segundo periodo sí está mirando a América Latina. Claro. Entonces, sí, tuviste un avance de la inflación mensual, pero que tiene una explicación muy clara. Y esa explicación es política. Y es el desmadre político de septiembre, octubre del año pasado. Y por otro lado, veo que hay gente que está entusiasmada. Es decir, se les nota su entusiasmo porque en realidad, en el fondo quieren... Acá está. En el fondo quieren que esto explote. Ponchalo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo quiero que la inflación baje y bien, que la economía crezca no, y que haya empleo. Estoy preocupado porque no lo veo. No, obvio. Pero yo no me refiero a él. Yo me refiero a gente que he visto por la televisión y que sin ningún empacho en los últimos días... Mira, en los últimos días... Que antes defendían los kirchneristas, o sea, son lo mismo que no pueden hablar de inflación. ¿Sabes qué pasa? Hay tres fases golpistas del kirchnerismo. Cuando esto empezó, teníamos el golpismo pochoclero. Sí. ¿Te acordás? El de mayo, dura hasta mayo. El de Pascua. Claro, Pascua, después lo tenías a Moreno, que yo no entiendo cómo lo invitaban tanto a los programas, él siempre decía lo mismo, era, la semana que viene cae, la semana que viene cae, la semana que viene cae. Bueno, se ve que ya el disco rayado no funcionó demasiado, no se cayó, y sí, ese era el golpismo pochoclero. Después tuviste el golpismo económico, que fue el de las elecciones del año pasado, donde hubo candidatos que terminaron diciendo, así que generamos riesgo. Cuca, me encanta. Sí. Generémoslo. Es lo mejor que podemos hacer, que esto vuele por los aires cuanto antes. Ese fue el golpismo económico, la idea de podemos generar un 2001. El Che Milei. El Che Milei. Y ahora tenés un golpismo histérico que ha empezado en la última semana. El golpismo histérico es el de por ejemplo, un Aguiar que dice recientemente que él verdaderamente lo admite, él quiere que caiga el gobierno porque él quiere que a Milei le vaya mal, y no se da cuenta de que si a Milei le va mal, en realidad a los argentinos le va mal porque el Milei es el presidente de los argentinos. O tenés otro caso con Quintela, de quien recién mencionábamos, que dijo hace creo que 2 días apenas que Milei no podía llegar al 2027, había que hacer algo para voltearlo, que no podía llegar al 2027. O después tenés gente, digamos, de menos estofa incluso, como por ejemplo estos streamers de, no sé si es Mengolini o alguno de estos, que el otro día decían, che, ¿cuándo vuelve la guerrilla? ¿Cuándo vuelve Montonero? Yo me quiero alistar a la guerrilla, me parece fantástico que nos sumemos a la guerrilla. Un poquito en broma, pero cuando venís de 2 bombas, de 2 cartas bombas que entraron en gendarmería, decís, bueno, che, cuidado, porque este país tiene un pasado de violencia política jodido. Y esta gente fue parte de esa violencia política. Y el kirchnerismo montó su relato setentista, como decíamos recién, en base de una reivindicación de los episodios de aquel entonces. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por ver el video hasta acá. Obviamente Agustín Laje me parece uno de los mejores, de hecho me parece que puede llegar a ser el sucesor, ¿no? Como se bromea y además se pide, se exige, ¿no? En las redes sociales de parte de los libertarios, de decir, bueno, cuando Milei no pueda renovar su mandato, o sea, Milei 2027 hasta 2031, eso estamos todos de acuerdo, pero después del 2031, esto ya mirando muy para adelante, ¿no? Ojalá se dé así, y si se da así sería lo mejor que nos puede pasar como argentinos. Si después, en el 2031, asume Agustín Laje, yo creo que ahí ya se viene realmente la batalla cultural, ya se asienta la batalla cultural, ya es algo asentadísimo, porque Agustín Laje me parece que, o sea, Milei es más desde lo económico, ¿no? Justamente es economista, y me parece que Agustín Laje es más desde la batalla cultural, desde justamente de lo que hace que un país sea distinto, la cultura, ¿no? La cultura me parece que, porque esto de que dicen que el Inca es importante, por eso hay que financiarlo.
porque la cultura es importante. Yo no estoy de acuerdo con que haya que financiarlo, pero que la cultura es importante es importantísimo. O sea, la cultura de un país es importantísimo, pero ¿qué cultura tenemos? La cultura del subsidio, la cultura de justamente de que, no sé, de que hay que pagarle las operaciones a gente que se autopercibe de otro género, no sé, un montón de situaciones que yo digo, no, esa es la cultura que no queremos, o que por lo menos los libertarios no queremos. Si nosotros podemos cambiar la cultura a ser un país justamente como Estados Unidos, si podemos tener esa cultura, me parece que bueno, es inevitable en algún momento ser potencia mundial. O sea, es la realidad. O sea, no estoy diciendo nada loco. Obviamente lleva años, 30, 40 años, no estoy diciendo de un momento para el otro, pero sí que me parece que Agustín Laje puede llegar a ser, ojalá lo sea, presidente de Argentina. Me parece que es un tipo joven, muy preparado, absolutamente preparado. Me parece que de los presidentes más preparados que hemos tenido, si llega a ser. Y bueno, Milei lo ama y Laje ama a Milei. O sea que me parece que eso es muy importante también. Es un sucesor. Así que nada, gente. Bueno, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar el canal. Un saludo. Chau, chau.